Vamos a un corte comercial y regresamos muy rápidamente a conversar con el licenciado Héctor Villasana, que ha sido maestro de buenos y malos en el inicial. De todo el señor. Vamos a un corte y regresamos. ¡A suerte! Ya estamos de regreso y miren, antes de entrar, son muy breves las efemérides de Eduardo Galeano. Creo que el licenciado no sabe que aquí en todas las estaciones de radio y televisión se dice en un día como hoy. Bueno, aquí también tenemos las efemérides más que es de Galeano, son como antiefemérides. El reino del miedo. En un junio 16 dice, hoy es el día contra la tortura. Por trágica ironía, la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una gran cámara de tortura. Los suplicios servían poco o nada para arrancar información, pero eran muy útiles para sembrar el miedo, y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio, recibí una carta anónima, perdón por la Dirección Nacional de Censura. Es jodido mentir, y es jodido acostumbrarse a mentir, pero peor que mentir es enseñar a mentir. Yo tengo 3 hijos. Es la carta que le enviaron a Eduardo Galeano. Y mañana, que es también así, siguiendo lo del Día contra la Tortura, dice, todos somos culpables. El Directorium Inquisitorium, publicado por la Santa Inquisición en el siglo XIV, difundió las reglas del suplicio, y la más importante mandaba, se torturará al acusado que vacile en su respuesta. Lo más grave de todo es que se justificaba la tortura porque decía que el reo tiene la obligación de someterse al suplicio hasta morir. Y en consecuencia, la confesión producida bajo la suplicia y las torturas era perfectamente válida. No fue hasta que la creación de los derechos humanos cuando definitivamente se dijo que la tortura era un instrumento del diablo y que no tenía validez ninguna declaración. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de yo ya le puse la tremenda corte, licenciado, muy bien puesta. La Suprema Corte de Justicia, en muchas tesis de jurisprudencia, legitimó la tortura. Dijo que el torturado que invocaba la tortura como confesión para que no fuera condenado, tenía que probar que dicha tortura había sido sacada precisamente para confesar, y que en consecuencia lo obligaba a lo que se llama la prueba diabólica, probarlo para probar. Entonces yo tengo que probar que fui torturado y que además la tortura me obligó a confesar, pero además que esta confesión me la sacaron los agentes defensores y además que sirvió para confesar el delito. Eso es un fascismo. Totalmente. Entonces, cuando luchamos nosotros contra precisamente la tortura y las declaraciones inmediatas sacadas por la Judicial Federal, por el Ejército, luchamos ante la Suprema Corte de Justicia diciendo, momento, esa no es una prueba, porque es una prueba diabólica de un árbol envenenado, que es aquella prueba que se obtiene bajo un sistema de tortura. Y logramos por fin de decir que la confesión inmediata sacada por tortura en el evento correspondiente correspondía a las autoridades, Ministerio Público, Policía Judicial Federal, Ejército, acreditar que no había habido tortura, no al contrario. Eso es como debiera ser. Claro. Yo tengo que demostrar que esta declaración, que fulano de tal declaró esto, ¿sí? Pero tengo que demostrar además que no se la saqué bajo tortura. Y además, para poder confesar o declarar, tiene que estar siempre acompañado de un abogado. Es lo que se llama la defensa legal técnica adecuada. Y de otra manera, no vale. Y además en los sitios pertinentes no puede ser instalaciones militares. No pueden ser. No pueden ser domicilios particulares. Está prohibidísimo, no tiene validez de ninguna naturaleza. Bueno, pues ese es uno de los problemas que tenemos hoy en el Día Mundial contra la Tortura. De los temas, pues de la gran cantidad de temas que tenemos en la agenda cotidiana,
y que el licenciado Villasana pues aporta opiniones, si usted quiere, controversiales, pero siempre muy interesantes, y algunos podrán estar de acuerdo. Pero el otro día la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un dictamen, una resolución en la que declaraba, a propósito de la petición de un ciudadano que pedía que conocer la declaración patrimonial de los diputados, de todos los diputados federales, le fue negada la información. El ciudadano apeló ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI. El IFAI le negó, o sea, ratificó la decisión de la pregunta, confirmó la negativa. Y entonces el ciudadano apeló a la Suprema Corte de Justicia. Interpuso la demanda ante la Suprema Corte de Justicia solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 40, que establece pues la obligación de información para todos los ciudadanos de conocer la verdad patrimonial de cada uno de los funcionarios públicos. Gran discusión se hizo. Por sorpresa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estudió la propuesta del ministro Osil, que sí concedió el amparo, y lo mismo que el ministro Leonardo y el ministro Silvia Mesa. Pero ¿cuál sería la sorpresa del Foro Nacional de que dicha sentencia fue rechazada por el Pleno de la Corte? Entonces 8-3 dijeron que no procede el amparo contra la decisión del IFAI, que había negado la información a aquel ciudadano, con lo cual prácticamente se entregó una carta de impunidad a los 500 diputados. Y por extensión a los demás servidores públicos, a los senadores, a los funcionarios federales, incluyendo el presidente de la República, donde no puede, bajo ninguna circunstancia, proporcionar la información de su patrimonio, lo cual pone en duda la obligación que tienen los funcionarios públicos, cualesquiera que sea su jerarquía. Se acerca un poquito más al micrófono, porque no creo que nos están escuchando muy lejos, y está muy cerca. Entonces, todos los funcionarios públicos de todos los niveles, cualesquiera que sea, tienen la obligación, por disposición constitucional, de informarle al pueblo cuál es el patrimonio con el que entran a desempeñar el cargo y a cuánto asciende el patrimonio al terminar el cargo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, legítimo, indebidamente, a mi juicio, y a juicio de muchos ciudadanos de toda la República, legitimó que estos funcionarios prácticamente fueran exonerados de toda responsabilidad cuando su patrimonio aumentara a tal grado que no era posible creer que un diputado saliera multimillonario del encargo que le había otorgado el pueblo y que por lo tanto no estaba obligado a rendir esa información. Esto es gravísimo. Esto va en contra del derecho a la información. Esto va en contra de los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros los nombramos a través del voto o a través del nombramiento correspondiente, y entonces nosotros tenemos el derecho a decirles cuánto tienes, cuánto vales y de dónde lo hiciste. No es que en estos momentos, donde le pique usted, donde le pique, en la más triste del asunto. Sí, va a encontrar usted con que hay un desvío de dinero en todos los niveles. No hay gobernador que se salve. Aguascalientes, Jalisco, el gobernador que le dictaron auto de formal prisión y que le dictaron una orden de aprehensión, y le buscaron para notificarle. Las órdenes de aprehensión no se notifican, por fin se ejecutaron y ya cumplieron con la obligación que tienen de escucharlo en declaración preparatoria en
lugar donde se encuentra en México a través del exhorto correspondiente que dictó el juez de Tabasco, y que en consecuencia le tomó su declaración preparatoria, que ya prácticamente la había rendido. 32 horas declarando en la primera ocasión, pues yo creo que ya era suficiente, ¿no? Y entonces... Y fue suficiente para mandarlo al hospital. Para mandarlo al hospital, y qué casualidad que no fue suficiente para traerlo de Miami a México. Y entonces ahorita se le dictó auto de formal prisión por 2 delitos nada más. Lavado de dinero. Difícil de demostrar. Muy difícil, pero muy difícil. Y además, con vicios de inconstitucionalidad. Y el otro delito que se le fincó fue manejo de dinero de procedencia ilícita, otro delito también muy difícil de probar. Pero tu dinero no es ilícito, lo que todo el mundo pensamos, ni el dinero que gastó su tesorero, ni los hijos, es de origen ilícito, todo el mundo sabemos de dónde viene. Tiene perfectamente bien la ilicitud de los delitos que cometió, la disposición del patrimonio del pueblo de Tabasco. Vamos al corte comercial, licenciado, y regresamos. Estamos conversando con el licenciado Héctor Villazana. Bueno, estamos conversando con el licenciado Villazana, Héctor Villazana, y creo que, licenciado, que esta sentencia de la Suprema Corte es una de las más importantes. Usted me decía que es quizá la más importante. Es la más importante que se ha pronunciado en los últimos, por decir, 30 años. ¿De ese tamaño? De ese tamaño. Esa es la más importante que se ha dictado. Y esto viene porque legitima la impunidad de los funcionarios públicos. Legitima y como consecuencia los hace impunes en todas las actividades que desarrollan, y porque no nos podemos enterar qué hacen con el dinero. Ahí tiene usted el Senado de la República. Sí. Peleados los senadores de la República del Partido Acción Nacional por el dinero que le corresponde a la fracción parlamentaria, y que se le repartieron entre unos cuantos, y ahorita los que no alcanzaron de la tajada están peleándole que les toque su parte. Javier Corral dijo pues que a él no le tocó, y que rechazó una parte, y que rechazó una parte, y tantos mil pesos, y que la otra, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Y el resto de los senadores, licenciados, calladitos de los otros partidos. Sí, claro. Pero claro, todos reciben las mismas sumas de dinero. Proporcionalmente. El PAN recibió una cantidad muy fuerte, pero el PRI y los demás partidos, el PRD muy fuerte. Y sin embargo no sabemos qué está pasando. Ahora, cuando decimos funcionarios públicos, una buena parte de la gente piensa que estamos hablando de los funcionarios. Sí, estamos hablando de los funcionarios de los primeros niveles, pero esto se aplica también a cualquier agente ministerial, agente... El presidente municipal de Jiménez, de Camargo, de Saucillo, de todos, a todos. O un policía. Que de repente anda en un vehículo de 700,000 pesos y con un salario de 10,000 al mes. Bueno, ahora ya no está en la obligación de rendir información de a cuánto asciende su patrimonio. Porque está una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Afortunadamente nomás es una tesis del Pleno de la Corte. Todavía no es jurisprudencia. Ojalá y los señores ministros rectifiquen esa sentencia para derogar esa jurisprudencia, y entonces se concede el amparo a toda persona que quiera saber a cuánto asciende el patrimonio de todos los funcionarios públicos. Pero ¿qué pasó en la tremenda Corte, licenciado? Yo he visto una buena parte de las opiniones de Olga Sánchez Cordero, y me parece que la mayor parte de los casos pues se ajusta a lo que uno piensa que debieran ser las dictámenes, resoluciones y sentencias. Pero ahora era darle luz verde a la corrupción en el país. Así es. No sé la verdad, las cosas el argumento que esgrimieron fue que hicieron una ponderación de valores entre el derecho a la información, que es el derecho más importante que tienen los mexicanos, estar enterados de lo que está pasando, y
el derecho a la privacidad de un funcionario público. ¿Qué es más importante? Pues resolvieron. Lo más importante es el derecho a la información. Y resolvieron en contra de eso. En contra de eso. Escuché al ministro Luis María Aguilar. Votó en contra del dictamen de Cosío, diciendo que mediante esta sentencia los servidores públicos nos ponemos en el mismo lugar y en la misma jerarquía que el ciudadano común y corriente. Pero el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República, el presidente municipal, el gobernador del estado, no son igual que el resto de los ciudadanos. Claro que no, que ellos tienen una calidad y manejan un dinero que es nuestro. De veras, es increíble creer que hayan resuelto de esta manera. Afortunadamente, lo usted está diciendo, fue solo una tesis, no han creado jurisprudencia, pero con esos ministros se me hace que en muy poco tiempo de 8 a 3, 8 votos en contra y 3 a favor. Imagínense nomás, si no es que van a confirmar no van a cambiar el fallo, porque hay 2, 3 ministros que ni siquiera supieron cómo votaron. Concretamente Gutiérrez Ortiz Mena, que desgraciadamente es de origen chihuahuense. Bueno, de todo da la mata. De todo da la mata, señor. Oiga, licenciado, pero esta sentencia de la tremenda corte podría ser derrotada si hubiera de repente una rendija de luz en el Congreso de la Unión y legislaran para dejarlo claramente establecido que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos son de dominio público. Sí, claro que sí, que no son reservados. Sí lo pueden hacer, pero con esta sentencia los legitima. ¿Usted cree que los señores diputados o senadores se van a atrever a reformar la Constitución y en su caso determinar que el patrimonio de los funcionarios públicos es del dominio público? Claro que no. Lo que se debe hacer es, ahorita en estos momentos, a la persona que le negaron el amparo, acudir ante la Corte Internacional de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, y con fundamento en el artículo 8 del Pacto de San José, pedir que se revise la sentencia correspondiente por la Corte Internacional. Por la Corte Internacional que está en San José de Costa Rica. Previamente habrá que ir a Washington, que es donde está la Corte Interamericana, tal como el caso Radilla, en la que se concedió el amparo a la familia Radilla para que le repusieran todo el daño causado, y lo tuvieron que hacer. Entonces sí hay posibilidad. Existe esa posibilidad. Y los ministros al resolver esta sentencia violaron algunos articulados de tratados internacionales. Claro, precisamente del Pacto de Derechos Humanos, porque es un derecho humano el derecho a la información. No es un derecho que se haya inventado, es un derecho fundamental. Así lo establece el artículo 1 de nuestra Carta Magna, reformado a raíz precisamente de la sentencia del Tribunal Constitucional de San José de Costa Rica. Por el caso Radilla. Por el caso Radilla. Y que esto vino a repercutir también en la legislación en materia de amparo. En materia de amparo también. Gracias a esa sentencia, fíjese lo que son las cosas, se reformó la Constitución en materia de derechos humanos y se tuvo que hacer una nueva ley de amparo. No tan bien hecha como hubiésemos querido, porque nosotros estuvimos peleando, inclusive yo interpuse una demanda de amparo contra la negativa del Congreso a legislar en una nueva materia de amparo, y ante la presión de varios colegas y colegios, la Corte y el presidente de la República no tuvo otro remedio que presentar una iniciativa de ley y que el 3 de abril se hiciera una nueva ley de amparo, cuando ya debía haberse hecho la ley de amparo hace 2 años o 3, que ya les habían ordenado que la hicieran, y no le hicieron, y no le hicieron, y no le hicieron. Hasta que ya estaban los plazos fatales. No, ya habían pasado los plazos. Y vamos a un corte comercial, y estamos conversando con el licenciado Héctor Villazana. Vamos, ya estamos en la parte final de nuestro programa del día de hoy, y estamos conversando con el licenciado Héctor Villazana
Y entonces, pues nos quedamos en esto de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó a que los tres poderes, en este caso, los tres poderes, tuvieran que hacer una gran reforma constitucional. Me parece que es una de las grandes reformas constitucionales de este siglo. Una de las grandes reformas en materia de derechos humanos. Se transformó todo el perfil de lo que eran los derechos humanos, ahora se llaman derechos fundamentales, y así se ampliaron todos los derechos fundamentales, se ampliaron, e inclusive se les dio categoría constitucional a los tratados internacionales, y como consecuencia los tratados internacionales son base para conceder amparos cuando se violen los derechos no consagrados en la Constitución, sino consagrados en los derechos humanos. Esa es una reforma del artículo primero que yo invito a toda la ciudadanía, sobre todo a los abogados, que estudien el artículo primero constitucional, el 14, el 133, el 107, y que estudien el juicio de amparo, el nuevo juicio de amparo, una nueva ley de amparo que se acaba de expedir escasamente hace un mes, y mismo que ahorita todos los abogados estamos inmersos en estudiar cómo vamos a aplicar la nueva ley de amparo, cómo vamos a aplicar el reconocimiento de los derechos fundamentales, cómo lo vamos a hacer, porque ni los ministros, ni los magistrados de colegiado, ni los jueces de distrito, ni los abogados, todavía tenemos exactamente el perfil de cómo vamos a trabajar con la nueva ley de amparo, que contiene muchos adelantos, pero también muchos atrasos. Y eso nos pone como reto para que podamos manejar un instrumento que de por sí es mexicano y que nos debemos sentir orgullosos. Desde 1840, con Manuel Crescencio García Rejón, y después Mariano Otero, y después los grandes tratadistas de amparo como el recordado don Ignacio Burgoa Iguala, y todos los abogados que nos gusta la materia de amparo, porque es la que preserva el orden constitucional, y que ahora hay un capítulo de la nueva ley de amparo muy duro respecto al cumplimiento de las obligaciones que tienen los jueces de distrito y los tribunales colegiados para cumplir con la ley de amparo. Inclusive tienen en sus manos una espada de Damocles para cesar y consignar a las autoridades que violen la ley de amparo. Así de ese tamaño. De ese tamaño. Cosa que antes era un procedimiento. Un procedimiento totalmente, lo cumplían y no lo cumplían, ahí estaban. Inclusive hubo una propuesta del ministro Góngora a propósito. Luego ahorita comentamos sobre Góngora Pimentel. Hizo cesar a los 30 diputados del Estado de Michoacán por violación a un amparo. Y entonces ahora ya hay un capítulo que se llama Cumplimiento y Ejecución de las actuaciones en materia de amparo, donde se llega a la consignación y cese de jueces de distrito, magistrados, y ojalá se llegara hasta los ministros. Ahora, aquí surge una pregunta, porque de repente con estas cosas que hace la Suprema Corte de Justicia, entre la población, y hablo de la población de capas bajas a capas medias, ya no se digan las capas altas, no hay confianza en la procuración, en la aplicación de justicia. Usted que ha recorrido la lengua, conociendo abogados, conociéndolos a muchos desde la carrera, desde cuando eran estudiantes, conociendo jueces de distrito, magistrados, ministros, etcétera, ¿podemos confiar en los mexicanos en el sistema de justicia que tenemos? En estos momentos hay una gran duda sobre el ejercicio del poder judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia, por las sentencias que se han pronunciado. Tenemos la sentencia del CACES, y tenemos varias sentencias, incluyendo una sentencia que es importante respecto al reconocimiento, respecto a la negativa
y reconocimiento para que una persona pueda ser cesada en su trabajo porque obtuvo el SIDA. Me parece eso es absurdo, totalmente discriminatorio. ¿Y qué resolvió la Suprema? Que no tenía derecho al trabajo y lo cesó. Gerente de un banco, Pero este es violatorio de la Constitución. De la Constitución y del Tratado Internacional de Derechos Humanos. El señor va a ir a la Corte Interamericana, de seguro. Eso que está tratando es semejante, acá con otros niveles y yo nuestro Senado, a el caso más comentado de los últimos meses en Chihuahua de Carlos de la no discriminación. Nadie puede ser discriminado por ninguna de las causas. ¿Sí? Por los efectos que pueda tener. Ni por las enfermedades que podrían aparecer. Exacto. Y entonces también la reforma al Código Civil va a tener que ser para poder autorizar los matrimonios de personas del mismo sexo. Ya la mayoría de los estados se está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo una realidad. Esa es la verdad. Guste o no guste, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y la Suprema, en este caso, vos sabés que la tremenda Corte da una de cal y otra de arena. Y en este caso, está reconociendo y ya lleva no sé cuántas resoluciones diciendo estos artículos son anticonstitucionales, que cuando establecen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, eso es anticonstitucional. Así es. Y por tanto está obligando a la legislatura a reformar el Código Civil y para decir que los matrimonios es entre dos personas. Así es. Y ahora que van a reformar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, entre paréntesis, para hacer los jueces, los juicios laborales, civiles y mercantiles, pues si se trata en lugar de legislar, estoy de acuerdo. Lo que se trata es que conozcan la esencia de las instituciones jurídicas. El problema, por ejemplo, de los juicios orales penales es un problema muy delicado, que no resuelve el problema que para los que fueron reformados. Estamos en crisis en el sistema de justicia penal. Totalmente. Porque ni abandonamos el viejo método ni adoptamos el nuevo. Absolutamente. Porque yo he estado viendo una gran cantidad de notas periodísticas en donde lo que expone la autoridad ministerial es la declaración de los acusados, y luego en muchas notas de los medios de comunicación, perdón por mis compañeros, pero dicen, es que el asesino confeso y luego, y que la confesión no tiene validez para dictar una sentencia condenatoria. Esto es una realidad y no, el viejo esquema no nos deja actuar de acuerdo con la nueva modalidad de los juicios orales. Muy interesantes están los juicios orales penales por su fracaso. Y ahora yo no estoy convencido de que vayan a funcionar los juicios orales civiles y mucho menos los juicios orales mercantiles. ¿Qué necesitamos? No necesitamos más leyes, necesitamos gente preparada, gente que sepa lo que está haciendo, gente estudiosa del derecho, operadores jurídicos, académicos. No necesitamos más leyes. Está como Pemex. No necesitamos reformar 27 para hacer la reforma de Pemex. Y ahí viene una gran discusión. Se va a hacer que usted no le nota, pero lo voy a sintetizar. En Estados Unidos hay cámaras de senadores locales, y una senadora habló durante 2 horas y media sin parar, porque el reglamento de la Cámara de Senadores de Texas establece que quien quiera hacer uso de ese tiempo a la hora de hablar no puede interrumpirse ni para ir al baño, ni para tomar agua, ni para descansar. Incluso no puede descansar sobre el pupitre o sobre el podio, no puede hacer nada. Y esta senadora habló 2 horas y media con tal de alargar la sesión e impedir que se aprobaran una serie de restricciones al aborto en Texas.
de por sí es llamativo, pero lo que más me llamó la atención es que en Texas los senadores locales, estatales, se reúnen cada 2 años. No están reunidos permanentemente, de cada 2 años, pues yo me imagino porque el marco legal, pues no es que no van cambiando todos los días, hacia todos, ¿no? Me parece que el hecho de no reunirse con la oportunidad de hacerlo es una denegación del ejercicio del poder público. Los gobernadores y todos los funcionarios públicos son funcionarios de 24 horas. Así es. Nada de que piden permiso, ni que el domingo no trabajo, como en materia electoral, que el domingo... Sí, el domingo deja de ser funcionario público y soy simplemente militante. Militante, ya que repartiendo volantes. No. Eso no es... Eso es un juego que hemos inventado, pero no. Los funcionarios públicos son de 24 horas. Una chicanada. Sí, y en consecuencia, el que es diputado ya no puede tranquilamente dejar de ser diputado. Lo más grave de todo es que ahorita como están las cosas, 11 de los 33 son suplentes. De los 33 diputados locales. ¿Usted cree que los suplentes, sin mayor preparación, yo le reto, puedan conocer el procedimiento legislativo, puedan conocer el sentido de la ley, puedan conocer qué es una ley? Yo les quisiera preguntar de frente, ¿qué es una ley? A ver, dime qué es una ley. ¿Cómo se hace la ley? Porque son suplentes. Si los propietarios no funcionan, pues imagínate los suplentes. ¿Y cómo ve la campaña electoral, decía? Bueno, pues como la lluvia escasa repentina y sin conducción de ninguna naturaleza. Quién sabe la ciudadanía cómo se vaya a manifestar el día 7 de julio. A lo mejor no sale a votar. A lo mejor es como dice Eduardo Galeano, que una mayoría apática o no se ve contemplada en el poder público. ¿Cuál es el estímulo para ir a votar? Nomás quiero saber, ¿cuál es el estímulo? Unas muchachitas de 23, 24 años que puedan ser diputadas. Yo escuché una de hoy de 21 años y realmente, pues para ser de 21 años estudiante de no sé qué carrera, pues está bien, pero para ser diputada. Imagínate, ojalá ese país esté el Congreso. El debate que se hizo de un representante de partido a candidatos a diputados, les hicieron una pregunta, pero les hicieron una. ¿Usted estaría de acuerdo en que la Auditoría Superior del Estado siguiera dependiendo del Congreso? Solo Mario Campos del PAN dijo, yo sí estoy de acuerdo, pero luego entró la nueva ley de coordinación fiscal y gubernamental, pero él abordó el tema. Ya también dijo que, pues en pocas palabras, que está bien, así había que mantenerlo, y los demás no están por orden. No saben ni lo que era seguramente el organismo, que se hizo un organismo público descentralizado para no someterlo a los asuntos, a las siglas o pobres de los partidos políticos. Y también así que se nombra por los diputados, pero es ajeno a todo eso. Claro que ya sabemos qué es lo que entendemos por hacerlo en materia política. Bueno, y parece que el gobernador primero también y el tesorero de Coahuila también sabe. Sí, sabe. Pues ha sido un gusto conversar con usted. No sé cómo que lo escucho, pero para mí fue un gusto haber conversado. Pues nos ponemos de acuerdo para después de las elecciones. Con mucho gusto para ver el resultado. Ojalá sea un resultado que satisfaga a la ciudadanía, no a los partidos políticos. A la ciudadanía, porque en fin y al cabo los partidos políticos no son más que instrumentos. Ojalá fueran eso. Bueno, y que los candidatos se preparen
a esto que nos viene bastante duro en los próximos años, con el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto queriendo transformar a México, y ojalá lo lograra. Esa es nuestra responsabilidad, ayudar a Enrique Peña Nieto a gobernar, pues con la gendarmería, con las leyes únicas y todo, pero está desesperado. La modernización de Pemex. La modernización de Pemex. Bueno, pues ya tenemos temas pendientes de Licenciado Villazona. Ha sido un gusto conversar con el licenciado Héctor Villazona. Muy buenas tardes, y a usted por su atención.